Bendito y exaltado sea nuestro Abacadosh. ¿Cómo está el pueblo de mi Adón? Espero que estén en victoria, hermanos. Me gustaría, por medio de una tefilá, agradecerle al Abba porque nos permite entregar este Shabbat maravilloso que hemos pasado y que, sobre todas las cosas, Él, por su infinita misericordia, nos permite y nos continúa a seguir aprendiendo referente a su bendita Torá. Nos sigue preparando, amados Ahin y Hayot, y está como de lugar batallando junto con sus ángeles, con sus malajines, hermanos, para que usted y yo la tengamos mejor y podamos nosotros seguir creciendo a la estatura del varón perfecto y podamos seguir avanzando, hermanos, en estos caminos que, aunque no sean fáciles, es lo único que nos va a garantizar eternamente y para siempre, ¿verdad? La victoria, una vida junto con Él. Y yo creo que si pesamos esto y lo colocamos en una balanza, hermanos, con aquello que nosotros tenemos que entregar, con aquello que debemos renunciar, con aquello a lo que nosotros nos tenemos que esforzar, pues hermano, no tiene comparación ninguna. Nuestro consiervo Shelial Rab Shaul nos afirma por medio de la carta de Corintios de que, hermanos, los padecimientos que usted y yo estamos atravesando hoy en día no se compara con lo que el Eterno nos tiene ya preparado y listo para cada uno de nosotros, hermanos, para esa vida venidera. Entonces, vale la pena seguir al Adón, vale la pena renunciar a lo que haya que renunciar y permitir lo que haya que permitir en nuestras vidas de parte del Adón para poder de que esto se pueda cumplir, hermanos, algún día. Lo más tardar el día que nos llame a su presencia, hermanos. Bendito sea nuestro Yuhet Pahei por eso. Espero que se esté escuchando bien, hermanos. Y vamos a darle entonces un inicio a esta enseñanza por medio de una tefilá. Vamos a agradecer al Abba. Amén. Abba Kadosh, te damos la bienvenida. Abba Padre, te pedimos, Señor, que sea usted glorificándose, mi Rey, que sea usted enseñándonos en este día, que sea usted, Abba Kadosh, colocando, mi Rey, esos receptores conforme a la voluntad tuya, Señor, y conforme esos receptores de cada uno de los oyentes debe estar, mi Rey, para poder que asimilen lo que tú nos vas a entregar en este día. Abba Kadosh, te pido que te lleves toda oposición, distracción, Padre, que permitas de que este mensaje no vuelva vacío. Entrégame este mensaje con unción, con poder, mi Rey, Abba Celestial, y sobre todo con mucha sabiduría, mi Rey, para que nos ayude a seguir avanzando en estos caminos, mi Rey, que aunque la puerta sea estrecha y el camino angosto, es lo que conlleva, Señor, a la salvación, a la bendición y sobre todo a tu presencia. Te bendecimos y te honramos por el nombre que está sobre todo nombre, Yahshua HaMashiach, nuestro Adón. Amén, amén. Bendito sea el Abba. Como ustedes han podido notar, el Eterno me ha permitido titular esta enseñanza el día de hoy, la cárcel donde Hasatán te quiere tener. Si hay algo que usted debe entender, hermanos, es que la oposición es fuerte, la que usted y yo tenemos que atravesar día a día en esta tierra. No cabe duda, independientemente si la persona cree o no cree en un Dios, es cierto y es verídico de que todos tienen un mismo punto de vista al respecto, y es que la vida no es fácil. Y es cierto, la vida no es fácil, pero podríamos tenerla aún más fácil si realmente obedeciéramos a su bendita y hermosa Torá. Si la gente se convenciera y le diera la oportunidad al Creador de los cielos y de la tierra, a que Él se pueda manifestar en sus vidas, al que Él le pueda mostrar de que realmente es un Elohim que nos abarca por completo, que nada acontece si Él no lo permite, que todo lo tiene ya destinado y predestinado para un bienestar nuestro, hermanos. Si la gente le diera esa oportunidad de que Él se pudiese manifestar en ellos, el mundo sería totalmente distinto. No por nada somos una nación, Israel, que tenemos el privilegio de contar con un Elohim, donde las demás naciones, cuando leen Torah, se quedan aterrados de cómo un Elohim nos pudo haber entregado tantos mitzvot, hermanos, en hebreo, pues traducido en español, en este caso, del hebreo en español, pues sería mandamientos
que nos haya capacitado, hermanos, de una manera única. Bendito sea el Rey de la Gloria, para poder manifestar toda esta gloria del Elohim, hermanos, y ser esos canales y portales de bendición hacia las naciones, hermanos. Porque toda persona que ha permitido que el Ruach HaKodesh more en él, pues, hermanos, porta un espíritu superior, porta un Ruach único, auténtico, verdadero, genuino, y sobre todo las cosas, hermanos, es un Ruach que es omnipotente. Para él nada es imposible. Por eso, aún lo más difícil para nosotros, para el Eterno, no lo es, hermanos. Mire lo que el Eterno nos dice: si ustedes no pueden hacer un caballo negro y blanco, o añadirle un codo a la estatura, cosa tan insignificante como dice el Adón, hermanos, bendito sea el Rey de la Gloria, pues imagínese él que todas las cosas lo puede hacer por medio de su palabra, hermanos. Esto es de bendición y esto es digno de admirar. Entonces, aquellos que hemos profundizado en Torah, en el Brit Hadashah y lo que es en general el Tanaj, hermanos, que está compuesto de la Torah, de los Neivim y los Ketubim, hermanos, bendito sea el Rey de la Gloria, que son los escritos, sabemos y hemos podido entender de que la oposición se ha levantado desde el Sefer Bereshit, desde Génesis, hermanos, a partir del capítulo 3, donde nuestros padres, hermanos del ayer, Adán y Eva, porque todos descendemos de ellos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué acontece? Por medio de su caída, hemos tenido que comenzar a pelear una batalla fuerte, no solamente física, espiritual o mental, sino, hermanos, con Hasatán, con poderes invisibles, como lo describe prácticamente, pues en este caso Efesios capítulo 6, que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espiritual de maldad en los lugares celestes. Esto me da a entender, hermanos, de que es necesario de que nos pongamos las pilas. ¿Por qué? Porque estos seres que usted y yo no vemos nos lleva ventaja. ¿En qué sentido? En muchas. Nos lleva ventaja en el tiempo, ¿verdad? Porque llevan viviendo mucho más tiempo que nosotros. Van desde los siglos, ¿verdad? Con experiencia y sabiendo lo que pueden hacer, hermanos, y cómo pueden trabajar mejor al ser humano, etcétera, etcétera. Aunque las personas tomen este tipo de palabras como locura, hermanos, el Shelial Rab Shaul ya nos advirtió por medio de la carta de Corintios, por la Keilah de Corintios, de que, hermanos, es locura para el que se pierde, para aquel que realmente sigue manipulado por las obras de las tinieblas, hermanos, y que sigue velado, como dice 2 Corintios 4:4, por el príncipe de este mundo, por el Dios de este mundo, le llama incluso el Shelial Rab Shaul. Entonces, es necesario que se entienda esto para poder salir de las garras de él. Vamos a ver de que las cárceles espirituales, tanto física como sabemos que existe, ¿verdad? Pero también espirituales, es una verdad absoluta, hermanos. Les pido por favor, ya arrancando de este principio, de que me acompañen y abran su Tanaj y vamos a leer el profeta Isaías, hermanos, en el capítulo 61, y vamos a leer los 2 primeros versículos. Dice el Eterno estas palabras: el Espíritu de Adonai Yahweh está sobre mí por cuanto me ha ungido. Yahweh, Yuhet Bahei, me ha enviado como heraldo de gozo a los humildes, para vendar a los heridos de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros, subraya ahí, liberación a los prisioneros, para proclamar un año del favor de Yahweh y un día de vindicación por nuestro Elohim, para consolar a todos los que están de duelo, para proveer a favor de los que están de duelo en Sión, hermanos. El monte Sión, acuérdense que es el monte del Eterno. Entonces, ¿qué pasa y qué acontece? Desde un principio, Yuhet Bahei, quien es Abba, hermanos, le da el plan ministerial a nuestro amado Adon Yahshua HaMashiach, quien es el mismo, hermanos, aunque la gente no lo entienda, no lo pueda comprender aún,
Yahshua es Elohim, hermanos. Es lo visible del Eterno. Es el tabernáculo, hermanos, donde Yuhet-Bahé moró estando aquí sobre la tierra. Entonces, ¿qué pasa y acontece? Yuhet-Bahé le da el plan ministerial a nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y dentro de ese plan ministerial estaba la tarea de libertar, hermanos, a los oprimidos, dicen varias versiones bíblicas. Otros dicen a los prisioneros, a los que están en cárceles, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y esto, hermanos, se refiere sobre todas las cosas en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque, hermanos, sacar a una persona de una cárcel física sin ningún tipo de motivo, ¿verdad? O digamos en este caso, sin ningún tipo de pruebas que compruebe ¿cómo se dice en español? A veces me faltan las palabras en español, perdone. Que compruebe su inocencia, bendito sea el Rey de la Gloria, exactamente, pues es prácticamente imposible sacarlo de una cárcel estatal, independientemente del país que usted me nombre, hermanos. Al menos que el país sea un país corrupto, ¿verdad? Fuertemente, donde pues todo eso esté controlado y corrompido, hermanos. Más sin embargo, donde la ley pues todavía, digámoslo así, entre comillas, se sigue entablando, ¿verdad? Se sigue entregando y impartiendo como debe ser, pues es algo imposible. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Yahshua HaMashiach en Isaías 61:2, hermanos? A esto. Bendito sea el Rey de la Gloria, que Él vino a dar aperturas a esas cárceles espirituales donde Hasatán tenía, en este caso, antes de que Yahshua HaMashiach viniese, pues encarcelados, presos, oprimidos, hermanos, como se lo vamos a ir demostrando. Entonces, uno de los principales motivos y razones, hermanos, por la cual Yahshua HaMashiach vino a este planeta fue a darnos libertad. Por eso dice que el que permanezca en su palabra será verdaderamente su discípulo, conocerá la verdad y esa verdad lo hará libre. Aquel que practique Torah, aquel que abrace Torah, hermanos, y viva por ella, va a ser realmente su discípulo. Esto es lo que enseña Yahshua por medio del Sheyal Yohanan, hermanos, en el Perek 8 y a partir de los pasuquines del 31 en adelante. Y esa verdad los va a hacer libre. ¿Y quién es la verdad? De acuerdo a Yohanan Perek 14, del versículo 1 en adelante, Yahshua HaMashiach dijo muy claramente en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces lo vamos a conocer Él, y conociéndolo a Él, ¿verdad? Pues Él nos va a hacer libres, hermanos, libre de todo engaño, libre de toda oposición demoníaca. Nos va a dar apertura a esas cárceles espirituales donde usted y yo estuvimos esclavizados. Como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad que sí? Los vicios son cárceles, hablándolo en el ámbito espiritual, hermanos. La desobediencia, ¿verdad? La rebeldía, la injusticia, la soberbia, la prepotencia, la arrogancia, la mentira, y así sucesivamente, hermanos. Son tipos de cárcel espirituales que las Escrituras nos enseñan que puede llegar a dominar al ser humano, hermanos. Lo puede limitar, como lo vamos a ir aprendiendo. Vamos a ver lo que realmente la palabra cárcel en un diccionario común, por ejemplo el de la Real Academia Española, nos da como interpretación la palabra cárcel. Número 1 dice que es un edificio donde se encierra a los condenados a pena de privación de libertad o a los presuntos culpables de un delito, hermanos. Número 2, pena de privación de libertad. Esto es lo que significa la cárcel, hermanos. La cárcel es un sitio geográfico, ¿verdad? De 4 paredes, un edificio donde se le priva a la persona de su libertad y de sus derechos.
Bendito sea el Rey de la Gloria. Y esto es lo que Hasatán vino a hacer. A que usted y yo no tengamos esa libertad de expresión, esa libertad prácticamente donde usted y yo podemos desempeñar las cosas que al Adón le agrada, hermanos. ¿Por qué? Porque Hasatán quiere que a través de la oposición que él constantemente con sus secuaces, ¿verdad? Nos está acechando día a día, usted y yo, se nos sea privada, hermano, en este caso, esta libertad que el Eterno desde un principio nos ha entregado, porque Él no nos ha creado para que usted y yo, hermano, la pasemos mal. Bendito sea el Rey de la Gloria. Él nos ha creado para que seamos motivo de alabanza para su gloria y para que veamos su grandeza y nos gocemos con Él. Él quiere habitar en medio nuestro. Pero lamentablemente el ser humano no quiere eso. El ser humano quiere de todo, ¿verdad? Lo que este mundo imparte, hermano, pero lo menos que quieren es pasar comunión y tiempos con el Abba, hermanos. No quiere y no le gusta al ser humano ser dirigido absolutamente por nadie. Somos, en este caso, por naturaleza, después que caímos, hermanos, como que creación ya caída, ¿verdad? Somos personas anarquistas. No nos gusta que nos digan las cosas, no nos gusta que nos regañen, no nos gusta que se nos diga nuestra verdad en la cara. Todas estas cosas, el Eterno pues lo está permitiendo y lo seguirá permitiendo. Y por lo tanto es necesario entender ello. Bendito sea el Rey de la Gloria. Permítame un momentito. Entonces, vamos a ver esto. Bendito sea Hashem. Veamos cómo son estas cárceles de acuerdo a la Biblia. Hay dos tipos de cárcel, hermanos. La espiritual y la física. En este caso nos enseña Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí nos da a entender Judas que tanto los ángeles como el ser humano tienen la posibilidad de caer en estas cárceles, tanto en el ámbito espiritual como el físico que podemos percibir, hermanos, existen las cárceles. Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿Por qué? Porque tenemos un Elohim que se mueve en ambos campos, hermanos, en ambos mundos, tanto en el espiritual como el físico y todo lo que Él ha creado, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y a todo le ha dado y le ha impartido una ley, le ha impartido unas normas, le ha impartido unos mandamientos, le ha dado prácticamente una instrucción que lo que realmente significa Torah, para que cada uno de ellos entienda, hermanos, bendito sea el Rey de la Gloria, de que no nos creó para que usted y yo hagamos lo que nos da la gana, sino nos creó para que sigamos un orden. Veamos cómo los siervos de Dios tendrán que pasar por esa prueba. Dice Hechos 12, 3, 6, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes y levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que se le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. El versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios, a Elohim en este caso, por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Imagínense, hermanos, Hasatán sabe el poder, hermanos, que el Eterno nos ha entregado. La autoridad, como dice el Eterno muy claramente en Lucas 19:10, Él nos dio autoridad, o 10:19, perdón, donde el Eterno nos dice muy claramente que Él nos dio autoridad sobre toda hueste espiritual de maldad en los lugares celestes, de hollar escorpiones y serpientes, ¿verdad? Y sobre toda fuerza al enemigo. Entonces, ¿qué hace Hasatán, hermanos? Cuando quiere, en este caso, llevar a una derrota a un verdadero siervo del Eterno,
quien ha sido ungido y quien porta del Ruach HaKodesh, hermanos, va a entregarle prácticamente en este caso, o va a colocarle una custodia, hermanos, única. Cuando Hasatán logra de que por cualquier motivo que sea, hermanos, por motivo de pecado, por motivo de que el Eterno quiere de que seamos probados, a ver cómo nos encontramos ya, en qué nivel espiritual nos encontramos, y permite que caigamos en una cárcel de estas, hermanos, por medio de una caída, una iniquidad cometida, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa y qué acontece? Hasatán se aprovecha, hermanos, y ahí manda todos sus custodios posibles. ¿Por qué? Porque sabe que es un hombre que le es un peligro para su malhut, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria, y que como dé lugar va a traer con todos estos custodios y con toda la presión y con toda la oposición que él va a dirigir hacia ese ungido que por fin logró tenerlo en la cárcel, hermanos. ¿Para qué? ¿Con qué motivo y razón y causa? Para que no se levante así tan fácil, hermanos. Y eso es algo que usted y yo tenemos que entender. Dice las Escrituras, si 7 veces el justo cae, pues 7 veces lo levanta el Eterno. Pero es fácil la caída, muy difícil la levantada, hermanos. Bendito sea Yahweh Sebaot por esto. Entonces tenemos que tener cuidado. Veamos a continuación cuáles serían las consecuencias si caemos en una cárcel tanto espiritual como física. Número 1. Entra una ceguera espiritual a la vida de la persona. Jueces 16:21 dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Aquí tomamos el ejemplo de Chinchón, hermanos, bendito sea el Rey de la Gloria, donde por medio de su obediencia, por quebrantar Torah, por jugar con el Adón, hermanos, no se dio cuenta cuando el Ruach HaKodesh lo abandonó, ¿verdad que sí? Y cuando lo tomaron preso en la cárcel, ¿qué pasó y qué aconteció? Como lo acabamos de citar en Jueces 16:21, sus ojos fueron sacados, hermanos. Entonces, ¿qué pasa en primer lugar cuando caemos en una cárcel de oscuridad y tinieblas por parte del enemigo, hermanos? Viene ceguera espiritual, ceguera por completo. Ya se nos comienza a dificultar a ver las cosas del Eterno, a ver las trampas que Hasatán se nos está dando y haciendo. Ya no podemos discernir lo que pasa en nuestro entorno y contorno, y así sucesivamente. Jeremías lo corrobora. Jeremías 52:11, hermanos, bendito sea el Rey de la Gloria. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta que él murió, hermanos. O sea que está la posibilidad de una persona que haya sido ungido como rey, ¿verdad?, sobre Israel, que el Eterno haya permitido que la unción, ¿verdad?, del Eterno haya sido prácticamente derramado sobre esta persona, mas sin embargo, por haber quebrantado Torah, por no haber querido adaptarse a las cosas del Eterno, por no guiar el Eterno conforme a el pueblo del Eterno conforme a la voluntad del Adón, ¿qué pasó y qué aconteció, hermanos? Que sus ojos fueron sacados, dándonos a entender espiritualmente hablando que ya cae una ceguera automáticamente, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Cayó en prisión y no se volvió a levantar. Esto es lo que pasa, hermanos. Algunos lograrán levantarse después de una caída como esta, pero otros no lo lograrán. Y esto es lo que el Eterno nos quiere evitar a cada uno de nosotros. Que usted y yo no experimentemos esto, hermanos, porque si no, pues aquí sería 50-50, hermanos. Ya dependería mucho de la comunión que usted tenga con el Eterno, de lo que usted haya podido lograr acumular en el Adón, de la comunión que usted haya y la relación que haya tenido con Él. Va a depender de muchas cosas, hermano, y eso es necesario saberlo. Segundo, hermanos, obstruirá tu caminar en Yahshua HaMashiach, en nuestro Adón. Cuando caemos en una cárcel, no solamente viene ceguera espiritual, sino que viene esa obstrucción, hermanos, en ese caminar en Yahshua HaMashiach. La oposición se levantará. Dice el libro de los Hechos 16,
del 23 al 24, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Imagínense, hermano, aquí nos da testimonio de que no solamente hay un sitio y hay cárceles, sino que también hay niveles de cárceles, hermanos. Así como Yahshua HaMashiach nos enseña por medio de su bendita palabra, de que, hermanos, bendito sea el Rey de Gloria, de que así como usted comete la iniquidad, pues no toda iniquidad merece el mismo castigo. Hay unos que serán azotados pocos, ¿verdad? Y hay unos que van a ser azotados aún más. Y esto usted y yo lo tenemos que entender. Bendito sea el Rey HaKodesh, ¿verdad? Por ello. Entonces, número 3. Bendito sea Alabá. ¿Qué va a acontecer si caemos en una cárcel espiritual? Como tercero, mire, serás el hazmerreír de tu enemigo. ¿Qué va a hacer Hasatán aquí? Burlarse como de nomás, hermanos. En Jueces 16:25 nos da el ejemplo. Dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamemos a Shinshón, a Sansón, para que nos divierta. Y llamaron a Shinshón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Hermanos, bendito sea el Rey de Gloria. ¿Qué pasa y qué acontece cuando caemos en la cárcel espiritual como hemos visto hasta ahora? Viene ceguera espiritual, ¿verdad que sí? Como segundo está la obstrucción, se nos va a impedir el caminar en Yahshua HaMashiach. Y como tercero seremos un hazmerreír de Hasatán. Hasatán y sus demonios comenzarán, hermanos, a burlarse de nosotros y a hacernos el hazmerreír de todas las demás personas. Ahí es cuando comenzamos a caer en vergüenza. Ahí es cuando vemos de que ya las oraciones no funcionan, ¿verdad que sí? De que nos encima el enemigo de una manera única, ¿verdad que sí? Pasan sobre nosotros, sobre la autoridad que el Eterno nos ha entregado y así sucesivamente. Somos el hazmerreír, hermanos. Nos volvemos los payasos y los títeres de Hasatán. Y esto el Eterno nos los quiere evitar, hermanos. Cometí un gran error, hermanos, y no me di cuenta que la computadora le queda 7% de batería. Así que por eso me estoy acelerando un poco, ¿verdad que sí? Para alcanzar a abarcar todos los puntos de esta enseñanza. Entonces, miremos a continuación qué tal difícil, hermanos, es salir de una prisión o cárcel. Vamos a ver qué difícil es salir de esa condición en la cual usted y yo hemos caído, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria por nuestra desobediencia, por nuestro descuido, por no hacer la voluntad de Elohim, ¿verdad? Y así sucesivamente. Dice Hechos capítulo 5, los pasuquines del 22 al 25. Esto va para los siervos del Adón, los que realmente son siervos del Adón y llegasen a caer en una cárcel de esta. Hay, hermanos, pro y contras como se lo voy a ir demostrando. Hechos capítulo 5, versículos del 22 al 25 dice, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, versículo 23, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda la seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote Oda Cohen, el Cohen Gadol, hermanos, y el jefe de la guardia del templo y los principales Kohaninen, dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñando al pueblo. Bendito sea el Ruach HaKodesh, hermanos. Por esto, yo bendigo al Abba por esto, hermanos. Porque aquí nos demuestra que aunque Hasatán nos introduzca en una cárcel por un descuido, por no haber atendido la voz del Eterno, o por haber caído inocentemente, ¿verdad?, en un mal, etcétera, etcétera, el Eterno nos dará la victoria. ¿Por qué? Porque somos personas consagradas al Abba, que tenemos, ¿verdad?, Torah,
tememos Torah, tenemos al Elohim y que somos personas ungidas por su Ruach, hermanos. Y lo que es del Eterno, a Satán no se lo va a tocar así por así, hermanos. Entonces, ¿qué va a permitir el Eterno? Así nos pongan las profundidades más profundas, hermanos, habías y por haber, que el hombre logre o que Satán tenga, hermanos, como arma, el Eterno nos sacará de allí para seguir haciendo la voluntad del Adón. ¿Y cuál es su voluntad? De que estemos, hermanos, enseñando su bendita y hermosa Torah, hermanos. ¿Por qué? Porque esta palabra no callará, hermanos. Esta palabra seguirá siendo anunciada. Por mucho que se levanten en los imperios, ¿verdad que sí? El antimachía en este caso, que el odio hacia el pueblo del Eterno aumente y hacia su bendita Torah, etcétera, etcétera, eso no va a impedir de que el Eterno siga anunciando su bendita y hermosa palabra. Derriban a uno, el Eterno levantará a otro. Así es con nuestro Abba Kadosh, hermanos. Bendito sea el Abba por ello. Veamos a continuación, y para los que no hacen su voluntad, porque hay diferencia, el Eterno hace diferencia en lo que es justo y lo que no es justo, hermanos, en lo que es santo y lo que es impío, en lo que es Kadosh, para que usted me entienda, y lo que es pecado. Entonces, dice Jeremías 52:11, no obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos, y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió, hermanos. Entonces vemos que los que no hacen la voluntad del Eterno perecerán, hermanos. Por eso el Eterno, cuando esté sentado en su trono blanco, ¿verdad? En el juicio del gran trono blanco, le dirá a las cabritas, ¿verdad? Apartaos a mi izquierda, hacedores de maldad. Eso significa hacedores, transgredores de su bendita y hermosa Torah. Aquellos que no guardaron sus mandamientos, su voluntad, sus estatutos, y así sucesivamente. Eso acontecerá con esta gente, hermanos. Mientras que aquellos que hicieron su voluntad serán apartados a la derecha, y le dirá, benditos de mi Abba, de mi Padre, venid a mi reino, el cual se le ha sido entregado a ustedes como herencia. La buena noticia es que Elohim tiene misericordia y te sacará de esa cárcel si eres verdaderamente un siervo de Él. Si eres una persona que teme de corazón, pero como el Eterno mismo sabe con qué materia prima está tratando con personas caídas, con personas que dice el Eterno que ni en sus santos ni en sus kadoshines se confía, de acuerdo al Sefer de Job, hermanos, de Job, ¿verdad que sí? Entonces nos enseña el Sefer Bereshit en Génesis 39, 21, 23 estas palabras. Pero Yahweh, Yuhet Bahei, estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Yahweh estaba con José y lo que él hacía, Yahweh lo prosperaba. Y esto hace el Eterno con sus siervos, hermanos. Así estemos en la mismísima cárcel y en las profundidades más bajas que estemos. Si somos siervos del Eterno, todo lo que hagamos nosotros prosperará. El Eterno lo va a prosperar. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y eso es lo importante, hermanos. Si nos hallamos en una de estas cárceles porque estamos viviendo una prueba, una oposición o lo que sea, hermanos, gócese. Agárrese fuerte a la mano del Eterno y siga adelante, porque todo lo que usted haga conforme a su voluntad, siguiendo, creyendo en Él, guardando la fe en Él y guardando su Torah, siendo íntegro delante del Eterno, Él te va a prosperar donde tú estés y donde tú incluso hayas caído. Bendito sea el Rey de la Gloria, Él te va a hacer prosperar. Veamos lo importante, hermanos, que es para Dios en que nosotros nos preocupemos por los siervos de Elohim que caen en las prisiones espirituales. Por eso es importante y necesario que todo líder, todo pastor, evangelista, maestro, profeta,
habido y por haber, hermanos, bendito sea el Rey de la Gloria, todo lo que el Eterno ha instituido, de acuerdo a Filipenses, hermanos, para la gloria, honra de Él y sobre todo para la edificación de su Keilah y de las Kehilot en general, hermanos, es necesario que ellos entiendan de que se necesita llenarse de su poder, hermanos, y de su Ruach para poder traer libertad a estas almas cautivas. No todos están hoy en día capacitados, hermanos, aquellos que se dicen ser de Elohim, del Eterno, para expulsar fuera demonios. No todos están capacitados para ellos. Son contadas las personas que pueden dar una batalla a una deidad, a un demonio en una persona, hermanos. Y esto es triste porque el cuerpo es grande, el cuerpo es amplio, hermanos. Por eso mismo, el Eterno nos dio la tarea a nosotros y nos dijo, les conviene a ustedes pedirle al Abba, ¿verdad? Por obreros. Porque la mies es demasiado grande, pero pocos son los obreros. ¿Qué quiso decir Yahshua HaMashiach con eso? Que son pocos con los que puede contar el Abba para este tipo de tareas, hermanos. Porque para poder que usted dé frente a Satán, hermanos, cara a cara, usted necesita vivir consagrado al que, hermanos, ha puesto a Satán bajo el estrado de sus pies. Es necesario que usted viva consagrado para el Adón, hermanos, guardándose, guardando Torah, bendito, temiéndole, guardando la fe, invocando su nombre donde quiera que usted esté, llevando la presencia del Eterno donde quiera que usted esté, hermanos, porque hay muchas personas lamentablemente que dejan a un lado el Eterno y dice, Eterno, espérame aquí que ya voy para allá, no quiero que veas lo que voy a hacer o lo que se está practicando ahí, ¿verdad que sí? Y esto no debe ser así, hermanos. Por eso tenemos una iglesia, una Keilah, hermanos, patética, ratítica, no sé cómo es que se dice en español ahora, ¿verdad? Floja, hermanos, débil, desnutrida, raquítica, exacto, raquítica es la palabra. Bendito sea nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Entonces, veamos lo importante que es para Elohim en que nosotros nos preocupemos por esos siervos que caen en esta prisión, ¿verdad? Por un descuido, lo que sea. Dice el Sefer Mateyahu en el capítulo 25 y en los pasuquines del 43 al 46. Fui forastero y no me refugiasteis, hermanos. Esto le dirá el Eterno en el juicio del gran trono blanco a aquellos que no hicieron su voluntad y no se preocuparon por las demás personas, por su prójimo. Mira lo que dice, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Versículo 44, entonces también ellos le responderán diciendo, Adón, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces en el versículo 45 contesta el Eterno y les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por eso, hermanos, la gente no ha comprendido que cuando usted está con sus hermanos, cuyos hermanos son portadores de lo más precioso y valioso, hermanos, que existe en este mundo, que es el Ruach HaKodesh, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, nuestro Yuhet Pahei, para que usted me entienda. Bendito sea el Abacadosh. Por eso, hermanos, pasa lo que acontece. Bendito sea el Abba. ¿En qué sentido y en qué punto de vista me quiero apoyar y referir, hermanos, al respecto de que no toman y no cargan conciencia que son templos de lo más bello y hermoso que hay, que cuando usted le sirva a su hermano, le está sirviendo a él? Por eso no puedo comprender por qué personas que están en el reino se le dificulta el servicio hacia las demás personas, sabiendo que el Eterno lo hizo mensajero y portador de lo más bello y hermoso que existe. Y si usted, como dice Yohanan, procesa, ¿verdad? Y dice y afirma ser de Yahshua HaMashiach, pues tiene que andar como él anduvo. Esa es la evidencia para poder que usted pueda argumentar de que realmente el Abba está con usted.
de que usted hace las cosas que Él hizo. Y Él no vino a servir, Él no vino, a ser servido. Él vino a servir, hermanos. Bendito sea el Rey de Gloria por ello. Así que Él nos dio el ejemplo, hermanos, para que nosotros nos amemos unos a otros y nos sirvamos con gozo, hermanos. Porque somos hermanos. Bendito sea Yahweh Sebaot. Y no le está sirviendo solamente a Él, le está sirviendo también al Eterno que mora en Él. Y todo esto el Eterno lo llevará a cuenta y lo va a juzgar en aquel día, hermanos. Y por ende, para concluir, veamos cómo Hasatán echará a alguno de nosotros en la cárcel por motivos que ya veremos, hermanos. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice: no tengas ningún temor, nos dice el Adón, de las cosas que vas a padecer. Usted y yo vamos a tener que padecer de aquí para arriba, hermanos. Nos guste o no, viene padecimiento, viene hambruna, viene azote, viene castigo, viene guerra, vienen muchas cosas a las cuales esta humanidad no está preparada, por cuanto no quisieron prepararse en el Eterno, por cuanto no tuvieron esta verdad y no la aceptaron y no la creyeron, van a tener que padecer, hermanos. Bendito sea Hashem. Y dice, aquellos que son de Yahshua HaMashiach, pero que les toque vivir esto, no teman a lo que van a tener que enfrentar. ¿Por qué? Porque vamos a ir con Él. Él va a ser ese león, hermanos, que irá delante de nosotros a pelear toda batalla por nosotros y nos ayudará, hermanos, a lograr las cosas. Así usted y yo tengamos que padecer en la carne. Bendito sea Hashem por ello. Entonces dice, no tengan temor de que van a padecer. Mira, el acusador va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces aquí el Eterno nos está diciendo en Apocalipsis 2, hermanos, de que las personas que tengamos que vivir esos tiempos se nos va a ser probados, hermanos. Tendremos que visitar estas cárceles, hermanos. Y es necesario de que estés lleno del poder del Eterno, como Él me mostraba esta madrugada. Bendito, o esta mañana, porque me fui bien tarde después de haber pasado tiempo con el Adón. Me acosté como a las 5 de la mañana más o menos. No lo digo para vanagloria, sino para relatarle lo que viví como testimonio, hermanos. Me acuesto, estaba meditando en este tema, que lo quería entregar, hermanos, y me muestra el Eterno cuando me acuesto, hermanos, una cárcel. Y en esa cárcel estaba bien equipada como una casa. Y yo le digo, Abba, ¿pero cómo es esto? Esto es una casa, pero las paredes no son de concreto, no son paredes o ladrillos como lo conocemos normalmente de una edificación, de un edificio, sino son barrotes, son una cárcel. ¿Qué es esto? Hasta que el Eterno después, hermanos, a mediados de este día, más o menos, ¿verdad? Me comenzó a explicar esto, hermanos. Y me decía, por las actitudes que tiene mi pueblo, por las actitudes que tiene mi creación, cada actitud negativa y falsa que tienen, ¿verdad? Ellos hacen y permiten de que estas cárceles existan. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y muchos de ellos yo les he entregado ya la cárcel, la llave para que puedan salir de su cárcel, para que puedan salir de sus vicios, de sus ataduras. Pero ¿qué pasa y qué acontece? ¿Verdad? Después de una vez que han salido de esa cárcel, ¿verdad? Comienzan a ver lo que es la realidad, lo que el Eterno quiere para sus vidas, y acontece lo que le pasó al pueblo en el desierto con Moshe, hermanos, rabino. Bendito sea el Rey de la Gloria, que cuando la cosa se comenzó a ponerse un poco dura y a hacer las cosas que a ellos les gustaban, ¿qué fue lo que ellos comenzaron a hacer? Comenzaron a renegar, hermanos, y querer devolverse a Egipto. Devolverse a Egipto es devolverse a las cárceles espirituales en las que el Eterno ya nos sacó una vez. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y las personas que están poniendo un pie en el reino, viviendo supuestamente entre comillas para ello el reino, pero luego vuelven para el descanso de ellos, hermanos, a sus cárceles, como me mostraba esta mañana. Y esto es terrible, esto es muy triste, hermanos. Así que sin más preámbulos, hermanos, lo dejo con esta enseñanza para que medite con el Adón,
El rey es fiel, hermanos, ya me queda solamente 2%, así que como tenemos acostumbrado, hermanos, en este canal vamos a levantar una tefilá agradeciendo alaba, ¿verdad? Por esta enseñanza que nos ha brindado el día de hoy. Abacadosh, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por esta enseñanza, por amarnos como tú nos amas y por seguir instruyéndome. A mí y a mis hermanos en la fe. Toda rabá y cabot sea a ti por los siglos de los siglos. Omen, beomen. Beruch Hashem, hermanos. Shavua Tov, hermanos. Que tengan un principio de semana en éxito y que el Eterno me los siga guardando y acompañando. Y como decimos también en este canal, hasta un próximo ¿qué? Video.